Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la reñida elección presidencial en el Perú, que se llevó a cabo ayer domingo. Un total de 17.6 millones de peruanos asistieron a las urnas de los 25.2 millones registrados para votar en el padrón de ese país suramericano. Perú vivió este domingo una polarizada votación en una nación donde el voto es obligatorio. La segunda vuelta de elecciones transcurrieron sin graves incidentes. Keiko Fujimori y Pedro Castillo, durante la jornada electoral, hicieron un llamado de prudencia, tranquilidad y respeto. Esta segunda vuelta electoral contó con 150 observadores internacionales. El nuevo presidente asumirá el 28 de julio y tendrá el reto de cumplir los desafíos de un país que atraviesa una crisis sanitaria, económica y política. El 11 de abril pasado se realizó la primera vuelta de estas elecciones generales 2021 en la que participó un total de 10 candidatos presidenciales. Y hablando de la primera vuelta, pongamos en contexto estas elecciones 2021 en el pueblo peruano. Como dije antes, hace casi un mes fueron los comicios para escoger al presidente, 2 vicepresidentes, 130 congresistas y 5 parlamentarios andinos para el periodo gubernamental que se extenderá hasta el año 2026. Los 2 candidatos con más votos fueron Keiko Fujimori y Pedro Castillo, pero como ninguno obtuvo el 50% de los votos, fue necesaria esta segunda vuelta. Según las normas peruanas, los congresistas elegidos se juramentarán y asumirán funciones el 27 de julio de 2021. El presidente constitucional de la República y sus vicepresidentes electos lo harán el día siguiente durante las fiestas patrias que este año celebran el bicentenario de la independencia del Perú. Las elecciones presidenciales de este año en ese país se dan luego de una complicada crisis política en ese país incendiada por el más grande caso de corrupción de Latinoamérica, el caso Odebrecht. Resulta que 4 expresidentes de ese país fueron acusados de haber recibido beneficios de la empresa brasileña, entre esos Pedro Pablo Kuczynski, quien estaba al frente del país en el momento que estalló el escándalo. Kuczynski renunció en 2018 tras estar 2 años en el poder, salpicado por las acusaciones. Fue reemplazado por su vicepresidente Martín Vizcarra, quien a los 2 años fue destituido por el Congreso alegando incapacidad moral. Su reemplazo por apenas 5 días fue Manuel Merino, quien era el presidente del Congreso del Perú en noviembre de 2020. Merino renunció y lo relevó en el cargo el congresista Francisco Sagasti, quien está en el ejercicio de las funciones. En total, 4 presidentes en 5 años. Algunos analistas consideran a la política peruana como volátil e impredecible y esta elección tiene mucho de eso. Tanto así que el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien tiene 30 años combatiendo a Alberto Fujimori, le dio su apoyo total a su hija, Keiko Fujimori. ¿Qué es lo que ha ocurrido entre tanto para que yo cambie de manera de pensar? Creo que la razón es que si nosotros elegimos al señor Castillo en esta segunda vuelta, probablemente ya no haya más elecciones libres en la historia del Perú. Tanto el propio Castillo como el señor Cerrón, que dirige el partido que lo ha presentado como candidato a las elecciones, y varios de los elegidos en el Parlamento en esta lista, han proclamado que ellos son más que ciudadanos verdaderamente revolucionarios y que ese poder que alcanzaron mediante los votos ya no lo dejarán. Hablemos un poco de los 2 candidatos que se disputan la presidencia del Perú. Keiko Fujimori es la tercera vez que se postula a la presidencia de su país. Tiene 45 años y ha estado en el Congreso peruano, desde donde ha construido una base de apoyo importante. Desde su curul en el Parlamento, Keiko llevó adelante un conjunto de acciones para sacar de la cárcel a su padre y liberarlo de varios procesos en su contra. Por su parte, Pedro Castillo, de 51 años, es un maestro y dirigente sindical en el Perú.
Fue dirigente de la Organización de Rondas Campesinas y secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú. Se dio a conocer a nivel nacional por ser el principal dirigente en la huelga magisterial de 2017. De acuerdo con algunos analistas, más allá de las cifras de quien gane esta elección, queda claro que la polarización y la fragilidad de un voto tan estrecho hará que Perú recorra los próximos años en el mismo ambiente de conflicto y riesgo que lo ha antecedido. Es momento de hacer una pausa, pero al volver ponemos en contexto las elecciones peruanas. Ya volvemos.